Hoy vamos a hablar de una dupla importante para vencer el estrés. Y no es una palabra que me dio el Seba Palermo, un beso Seba, sino que es algo que el Señor ha estado hablando a mi corazón hace un tiempo y que tiene que ver con la humildad y la mansedumbre. Así que metámonos en modo cordero. Seguimos en la administración de ser corderitos. La humildad del cordero. La humildad del cordero nos hace trascender. La humildad del cordero nos hace persistir. Blanquita, qué lindo verla. La bendigo en el nombre del Señor. Una honra para nosotros tenerla aquí hoy entre nosotros. Entonces quiero invitarlos a que podamos abrir la Biblia en Mateo capítulo 11, verso 28. Mateo 11, 28, si me ayudan mis amigos tecnológicos para que tengamos también ahí los versos. Y es una palabra que muchas veces hemos leído, pero que hoy día vamos a también profundizar en ella. Dice así, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Veo algunos con ojera, veo algunos ahí medio. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vacaciones no es lo mismo que descansar en el Cordero. ¿Ya? Yo os haré descansar. Verso 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hay cosas muy poderosas que están en esta palabra. Primero, una invitación del Señor. Dice, ven a mí. Ven a mí. Si alguno de ustedes va a tener tiempo de vacaciones, como le digo, haga este ejercicio. Vaya al Señor. Vaya a Él. Una mañana, un día, y dile, Señor, yo vengo a tomar esta palabra. Yo vengo a ti. Que no solo necesito desconectarme del quehacer del trabajo, necesito venir a ti. Pero además de una invitación, hay cuestiones muy interesantes. Dice que estamos cansados, que estamos cargados, un desgaste permanente, un desgaste que a veces acarreamos por la rutina, por el día a día, por las preocupaciones que llevamos, ¿sí? Y las cargas nos cansan, ¿cierto? O sea, llenarnos de situaciones, llenarnos de preocupaciones, llenarnos de cargas, lo que provoca es un desgaste, ¿sí? Y eso nos hace, obviamente, sentirnos cansados, nos hace sentirnos sobrepasados, y aún puedes salir fuera de la ciudad y seguir estando cansado y cargado. ¿Por qué? Porque no tiene que ver necesariamente con desconectarte del lugar donde estás, que ayuda. Por supuesto que ayuda a ver un paisaje verde, por supuesto que ayuda a ver el mar, por supuesto, pero ¿sabes qué? Va más allá de eso. Tiene que ver con una condición en tu alma, una condición en tu corazón delante del Señor, de reconocer cuánta carga estoy llevando del 2024, del 2023, del 2022, y empezamos a contar quizás años, y empezamos a contar diferentes situaciones que aún no sueltas. Entonces te desgastan y te hace ser errático, te hace andar con mal ánimo, te hace además airarte, enojarte, provocar en ti un disgusto que crea ¿qué? Una atmósfera, crea un ambiente en el hogar, en la casa, pero también en la visión que Dios tiene para ti
y desde ti a los que te siguen. Entonces, hoy necesitamos ser, ¿qué cosa? Sanos del desgaste que llevamos en nuestra alma. ¿En qué área estás erosionado? Mira, veía cuando estamos aquí, veía los ríos del Señor viniendo, esas aguas. Pero muchos no podían tomar de esas aguas porque unos estaban distraídos y otros estaban agobiados, cansados. Entonces puedes tener grandes revelaciones de Dios. Puede el predicador predicar grandes misterios de Dios. Pero si tu alma está fisurada, se filtra la unción. Entonces, en este día quiero invitarte al pabellón a una cirugía, donde se une alma, mente, corazón, espíritu y aún cuerpo. Hay áreas de tu alma que tienen pliegues entre la mente, entre el espíritu, entre el corazón, donde el desgaste lo que provoca es que en definitiva no podamos contener lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere hablarnos. Entonces, sé consciente esta mañana de la invitación que el Señor nos hace primero acá. Ven a mí. No es que vengas al culto, no es que vengas a la iglesia, sino ven a mí. Hay cosas que necesitamos soltar. Hay cargas que necesitamos ponerlas delante del Señor. Yo de repente me daba cuenta que me estaba quedando dormido. Y los niños me hablaban y de repente dije, Señor, no ando bien, po. O de repente alguien va y te dice algo y uno reacciona de forma que no corresponde. ¿Qué hay? ¿Qué cuestión está haciendo ese desgaste, ese filtro en tu alma? ¿Cuáles son esas cargas? ¿Son económicas? ¿Son emocionales? ¿Son de visión? ¿Son de propósito? Es tan importante lo que de alguna manera el Señor está hablando acá, que Él te muestra cómo Él va a trabajar en esta dimensión de sus hijos. Necesitamos ser vasijas disponibles para poder contener su gloria. Pero hay cosas que necesitan o ser renovadas o ser sacadas y puestas a otra, de nuevo. Entonces, el Señor nos promete que Él nos va a hacer descansar. Es una promesa para ti. Es una promesa para ti. Él quiere hacerte descansar. Él quiere hacerte entrar en el reposo que es Cristo mismo. Aún la palabra muestra cómo se establece un día de reposo para traer, ¿qué cosa? Un orden, una conciencia de que necesitamos parar. Y necesitamos soltar nuestras cargas y resucitar en aquel que es el postrer Adán, en aquel que es la resurrección. Entonces, Él promete que nos va a hacer descansar. Pero nos pide entregar nuestras cargas. Nos pide entregar y sincerar delante de Él las áreas que están desgastadas. Y tú y yo conocemos cuáles pueden ser esas áreas. Pero la palabra dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, acá desarrolla el Señor. Acá desarrolla esta invitación. ¿Sí? Primero te dice, hay cargas, hay desgaste. Yo te voy a hacer descansar. Pero mira, es muy importante que tomes mi yugo. Que aprendas de mí.
que soy manso y humilde de corazón. Para poder sacar las cargas, escucha esto, para poder entrar en un tiempo de descanso, necesitamos mansedumbre y humildad de corazón. Mansedumbre y humildad de corazón. O sea, usted me está diciendo, pastor, que esto no solamente tiene que ver con que yo venga y diga, Señor, mire, esto es lo que está mal en mí, esto me preocupa, esto me cansa. No basta. No basta solo que le declares cuáles son esas cargas, cuáles son esas situaciones que te desgastan, sino que es muy importante que nos enyuguemos a Cristo. ¿Para qué? Para recibir de Él mansedumbre y humildad de corazón. Ese camino nos lleva al reposo. Ese camino nos lleva al descanso. No solo que le declares a Dios tus problemas, Él los conoce. No solo que le digas a Él las cosas que estás acarreando y que son imposibles, que son difíciles. Él las sabe. Pero le dice, enyúgate a mí, toma de mí el yugo, pero además aprende de mí mansedumbre y humildad de corazón. Conversábamos otro día con mi hermana, con Rocío, y ella me decía que estaba aprendiendo muchas cosas de lo que era la labranza, un proceso de labranza. Entonces hablábamos de 3 condiciones: del estar enyugados al Señor, de la gente que a veces está subyugada, y otros que ni siquiera se enyugan. Entonces, la condición que Dios tiene con su iglesia, y lo hemos aprendido con Andrés durante estos tiempos de sesiones de los matrimonios, es estar enyugados a Cristo. ¿Cierto? Esa es la condición legal de la iglesia, estar enyugados a Cristo. No estamos subyugados, no estamos aplastados, y tampoco andamos independientes y autónomos por la vida. No, tenemos una raíz, la raíz de David. Estamos anclados a esa raíz. ¿Por qué? Porque la humildad y la mansedumbre no surgen sencillamente de un cambio de actitud. Nacen primero de estar enyugados a Cristo. Sin la esencia, sin el ADN, sin la presencia de Cristo, no es posible avanzar en humildad y mansedumbre. Vienen de Él. Entonces lo que primero que te quiero decir esta mañana es: ¿en qué cosas en tu vida estás desconectado de la humildad del Cordero? De la mansedumbre del Cordero. Porque no es una cuestión de esfuerzo mental. No es una cuestión que usted haga una lista y diga, ya, ahora sí, como los niños, ¿no? Ahora sí me voy a portar bien, papá. Pasan los minutos. Mi esposa les decía a los niños, yo soy la perdonadora por excelencia, les dice. Perdón mamá, perdón papá. No tiene que ver con sencillamente hacer una acción declarativa, tiene que ver con que tu espíritu se enyugue al Cordero y reciba de Él esa mansedumbre y esa humildad que Él dispone para nosotros. Ahora, ¿están acá o no? ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la humildad? A veces la gente piensa que la humildad es igual a pobreza, ¿no? Hay gente con mucho dinero que es humilde, pero también hay gente que es pobre pero muy orgullosa. ¿Lo han visto, no? No permiten corrección ni enseñanza. Es decir, va más allá de una cuestión, por así decirlo, de condición económica, etc. Eso no define la humildad. No en el reino de Dios. La humildad, tiene que ver con reconocer quién soy en Cristo. Mi identidad en Cristo, mi posición en Él.
Una vez un pastor estaba enojado con otro y dijo, ya, quédense todos callados, yo soy el más humilde de todos ustedes. ¿Ya? No tiene que ver con tratar de uno demostrar en su fuerza algo. La humildad nace de reconocer quién soy yo en el Señor. ¿Sí? Pero además la humildad tiene que ver con vencer la altivez y el orgullo. ¿Sí? La humildad es la antítesis al orgulloso, al soberbio, al altivo. Es decir, que mira desde lo alto, pero no de lo alto de la roca del Señor, sino que mira a los demás como poca cosa. El orgulloso se pone él primero antes que todo. Pero el humilde tiene un corazón donde ve a los demás como superior a sí mismo. ¿Por qué están mirándose uno para el otro al lado? Examínese usted primero, después empiece. Ahí estoy. ¿Viste? Te está hablando el pastor, le dice. No, primero sea humilde. ¿Ah? La humildad nos conecta con la hijidad. La humildad nos conecta con Cristo, absolutamente, con la naturaleza de Cristo, que se entrega, que da, que se rinde, que no busca lo suyo propio, con ese amor que lo entrega todo. La humildad, como te decía, es el sello de un hijo maduro. La palabra en Isaías 66, verso 1 dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podíais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero a este miraré, dice, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es tremenda esta palabra que leímos recién en Isaías, porque dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Si el Señor no habita en templo hecho de mano de hombre. Él habita, ¿dónde? Con el humilde. Hay una residencia, hay una habitación donde el Altísimo, el Todopoderoso, habita. Y es con el humilde y el contrito de espíritu. ¿Qué quiere decir contrito? Quebrantado, humillado. El que dice: Señor, la embarré. Señor, las cosas en mi fuerza no van. Yo necesito ser quebrantado. Y necesitamos ser quebrantados permanentemente. Necesitamos humillarnos permanentemente delante del Señor, para que todas las cosas que están siendo soberbia, todas las cosas que están siendo altivez, todas las cosas que nos desgastan, se rindan. Se rindan. Entonces, en su palabra Él dice: yo no voy a habitar en grandes lugares, el cielo es mi trono, la tierra donde yo pongo mis pies, pero ¿sabe dónde yo quiero habitar? ¿Sabe dónde quiero vivir? Con los humildes, con el quebrantado, con el que abre su corazón para que mi presencia permanentemente esté allí. ¿Cuáles son esas cosas que resisten la gracia? Que muchas veces resisten en tu corazón. ¿Son tus títulos? ¿Son tus logros? ¿O es tu torpeza o tu tosudez? El decir: no, yo nací así, voy a morir así. ¿Qué cosas hay en el corazón que son como callos, durezas, que después se convierten en lo que le decía, lo que decía a Moisés, ¿no? Que el pueblo
era de oídos gruesos y era de una cerviz dura. ¿Qué cosas están ahí endureciendo tu corazón? Cuando somos quebrantados, Dios puede recomponernos. Dios puede sacar las aguas amargas y de muerte y puede volver a llenarnos. Cuando nos humillamos, todo el orgullo y la altivez es abatido. La palabra dice que todo el que se exalta será humillado y todo el que se humille será exaltado. Esto dice la palabra en Lucas capítulo 14, verso 11. Todo el que se exalte será humillado y todo el que se humille será levantado. No busques hacer las cosas en tu fuerza, en tu corazón. Me tocó a mí una de las experiencias quizás más duras en la vida hasta ahora fue estar en un cargo de gobierno, cosa que yo no busqué, cosa que mucha gente se mataban entre ellos, ¿no?, para poder alcanzar esos lugares. El día en que a mí me llamaron para asumir un cargo, que me tocó representar, ¿cierto?, al gobierno delante de, no este gobierno por si acaso, en otro me tocó representar al país, ¿no?, en otros países, delante de diferentes representaciones, etc. Y en ese momento yo decía: Señor, guarda mi corazón. Porque yo había visto cómo mucha gente con soberbia en su corazón se había matado para poder alcanzar esos lugares. Y fue muy duro porque allí me inventaron, no sé, Twitter falso. Inventaban que yo era liberal, que era masón. Hacían contrapropaganda en distintos lugares porque querían sacarme, como fuera, querían sacarme de ese lugar. ¿Por qué? Porque yo no les daba espacio para la corrupción. Y el día que el presidente, en ese entonces, presentó un proyecto de ley de matrimonio igualitario, yo presenté mi renuncia. Y dije: yo no voy a hacer eso, yo no voy a estar en eso. Fui entrenado en la mansedumbre. La mansedumbre es poder gobernar la ira. La mansedumbre es poder gobernar la sensación de injusticia. La mansedumbre es saber tu posición en el Señor y caminar en humildad. La palabra dice que los mansos heredan la tierra. La mansedumbre está conectada al gobierno celestial, donde Dios ve el corazón de aquellos que no van a responder con un ímpetu, ni en sus propias fuerzas. ¿Están aquí, no? La humildad y la mansedumbre son una dupla que te va a enseñar el gobierno de Dios en las decisiones difíciles y en medio de tu casa, y además te van a hacer descansar. Como dicen algunos, manso pero no menso. Porque la mansedumbre tiene que ver con caminar en la sabiduría celestial que administra el corazón en justicia. Primero tu corazón en justicia. El manso es dócil. El manso es enseñable. El manso es tener poder bajo dominio propio. Es que en ti hay un volcán, ¿no?, del poder de Dios. Pero el dominio propio sabe conducirlo. Lo mismo cuando hay injusticia. ¿Saben a mí las veces que me hacían de todo
Que decían que yo era, imagínense, que yo era masón, por nada que ver. Y en un momento inventaron todo un tema y lo llevaron delante del ministro. Era las 11 de la noche y un ministro me llama y me dice: oye, Javier, ¿qué pasó? Nos habíamos quedado en que tú ibas a cuidar parte de las decisiones que estábamos llevando adelante y que no ibas a ir a tal ciudad. Y habían inventado un afiche de que yo ese fin de semana iba a estar en esa ciudad en la que no tenía que ir. Lo peor es que lo había hecho, entre comillas, un cristiano político. ¿Sabe las ganas que tenía yo de sacar una metralleta? ¿Sabe las ganas que tenía yo de sacar una espada de doble filo y ir ahí? ¡Ca! Mi única reacción fue: ministro, yo le pido que usted corrobore. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cuántas veces te han levantado falso testimonio delante de ti? ¿Cuántas veces has sentido injusticia? Yo hago toda esta pega y el que está ahí, Señor, mira todo lo que gana. Y yo me esfuerzo, yo trato de hacer las cosas bien y soy correcto. ¿Por qué? Pero ¿sabes que esa sensación de injusticia, cuando no camina en mansedumbre, lo que provoca es desorden en tu corazón, es ira? Y la ira se convierte en amargura. La ira se convierte en un peso que te carga. Pero el manso lleva eso delante del Señor. Lo domina. Y dice: Señor, delante de tu trono, esta situación. La mansedumbre te hace caminar con sabiduría celestial, en la cual puedes administrar la injusticia. ¿Por qué? Porque has conocido el trono. Si tú has conocido el trono de Dios, cada una de esas situaciones tú las presentas delante de Él. Y dices: Señor, no está en mi fuerza. Señor, no está en mis manos. Yo vengo a traer esta preocupación, esta situación aquí, porque tú eres juez justo, porque tengo abogado delante del Padre. Entonces vengo a soltar este peso, vengo a soltar esto que me tiene tan agobiado en mi alma, delante de tu trono. Y el Señor te dice: manso, manso de corazón, en mí puedes descansar. Recibe descanso en tu alma. Pero el manso camina con la humildad. Soy hijo. No es que sea yo el gran profesional, no es que sea yo el que hace las cosas, no es que sea que yo soy muy vivo, la chispeza, ¿no? Yo sé cómo resolverlo. Humildad. Humildad de corazón. Primero me voy a mover como hijo. Primero me voy a mover como una hija de Dios. Y en esa hijidad voy a ser manso para poder gobernar los asuntos de mi Padre y lo que Él tiene sobre mí. Entonces el manso es aquel que tiene esa virtud de moderar la ira, de gobernar sobre los efectos desordenados. Tiene que ver con la templanza, tiene que ver con evitar todo movimiento de resentimiento. Ayer estábamos en una fila para tomar un helado y dije: vamos, salió un listado de la Sari subió un listado de las 10 mejores heladerías de Santiago. Gracias, Sarita. Y dije: vamos a ir a una de estas. Me gusta tomar heladito. Fuimos a la heladería, estábamos ahí y habían unos asientos. No había muchos lugares. Ya, fuimos a pedir un helado. Llegan otras personas después que nosotros y se sentaron ahí. Chuta. Gobierno de la ira, dije. Y le digo a la señorita: señorita, ¿tiene más mesas, por favor, para sentarnos? Mire, tengo estos niños aquí. No hay más mesas. Y yo miro a las personas que se habían sentado y dejé de mirar nomás.
Y mi esposa, que es mucho más mansa y humilde que yo, ya estaba en un lugar con los niños ahí, paraditos nomás, tomándole el agua. En los detalles y en las cosas más cotidianas, los cielos y los ángeles de Dios están tomando nota de nuestras acciones. ¿Por qué? Porque el gobierno que el Señor quiere habilitar para ti nace primero del gobierno que hay en nuestros propios corazones. El proverbio dice, mejor es el que gobierna su propia vida que el que conquista una ciudad. Porque cuando tú gobiernas ese sentimiento de ira, cuando tú gobiernas esa sensación de injusticia, Señor, pero ¿por qué pasa todo esto? Mira, que el gobierno, que la economía, que tal cosa. Y de pronto no nos damos cuenta que estamos en un mar de ira, en un mar de malestar. ¿Y sabes qué? Dios sigue buscando hombres y mujeres para desatar medidas de gobierno y de justicia. Sigue trabajando con hombres de carne y hueso, imperfectos, débiles, pero que escuchan su corazón y deciden vivir esos procesos de muerte y resurrección. Por más ChatGPT que tengamos, por más tecnología que tengamos, Dios va a seguir trabajando con gente como tú y como yo. Los demás son formas de cómo hacer, pero Él busca hijos. Para cambiar la tierra, Dios busca hijos. Dios busca hijas. ¿Qué cosa tengan? ¿Qué sello tengan? Humildad y mansedumbre de corazón. Humildad y mansedumbre de corazón. Chiquillos, estoy todavía en la introducción, no sé qué voy a hacer, pero bueno, vamos que se puede. Entonces, la ira surge, no se vaya, Gabriel, tranquilo. La ira surge de una sensación de injusticia, ¿no? De dejar nuestra justicia para dejar que la justicia de Dios se pronuncie. Y un día aprendí esto de mi pastor. Nunca te defiendas por tus propias manos. Eso es lo peor. Deja que el Señor te defienda. Deja que el Señor se pronuncie. Entrega esa sensación de injusticia y dile, Señor, tú pronúnciate. Y saben, eso es muy difícil. Yo podría haber, en el caso que les comenté antes, podría haber hecho una pataleta más o menos grande, con harto evidencia. Pero decidí tomar ese consejo. ¿Y saben qué significó? Morir. Duele, duele. Duele. Duele perdonar una estafa. Duele perdonar a alguien que tú sabes que va a seguir hablando mal de ti. ¿O no duele eso? Sí, duele. Duele cuando nosotros nos ponemos como corderitos y los otros son lobos, porque van a pasar por encima. Pero esa es la gracia. Jesús dijo, el que ama a su prójimo lo hace bien, pero más poderoso y más grande es el que ama a sus enemigos. Amar al enemigo. Por eso el Señor nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno de los momentos más fuertes que tuvimos durante esta semana, un tiempo donde se presentó una amiga, una poderosa mujer de Dios, dijo, Señor, yo vengo a nombre de la Iglesia de Colombia a perdonar a la FARC, a perdonar al ELN, a perdonar a los guerrilleros que acababan hace un par de semanas de asesinar a una familia de pastores. Yo vengo a perdonarlos.
Eso es muy duro. Y eso es tomar la actitud del Cordero. Y usted decía que la humildad y la mansedumbre no sale únicamente de una actitud mental. Nace de que en tu espíritu tú veas al Cordero y te unas a Él. Una de las experiencias más poderosas que fueron parte de mi conversión fue un tiempo de oración, me acuerdo, de unos 18, 19 años. Y yo estaba orando y de repente tuve una visión. Y yo veía al Señor caminando con el madero hacia la cruz. Y yo escuchaba una voz que decía, sígueme. Y en medio de ese momento, seguía viendo desde lo lejos, pude ver la cruz del Señor. Pude ver sus llagas. Y decir, Señor, eres real. Tu sacrificio fue por mí como cordero. Como cordero dice que fue degollado, fue traspasado, Isaías 53. Fue muerto por nosotros, el castigo de nuestra paz. Él fue allí por nuestras iniquidades. Él fue ahí por nuestros pecados. Él fue allí por nuestros dolores. Fue allí por nuestras enemistades. Él fue y tomó el peso del pecado de la humanidad y lo recibió, el castigo de nuestra paz. Él la recibió allí en la cruz. Y en sus llagas somos sanos. Y en sus llagas hemos sido sanados. Cuando podemos contemplar a Cristo, cuando podemos contemplar su cruz, cuando podemos ir delante de la obra donde Él declara y dice, consumado es. Todo pecado, toda enemistad, todo dolor, lo tomé. El tuyo, el que vivíamos cada uno el destino de infierno, donde estábamos descarriados, donde íbamos directo a un precipicio. Él nos reconcilió consigo mismo. Hizo la paz en la cruz. Por amor. Cuando yo veo esa cruz, cuando vemos al Cordero traspasado de dolores, cuando vemos al Cordero entregándose y diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, vemos la mejor de las lecciones de humildad, de mansedumbre, de servicio. Hoy todos se pelean, como en los tiempos de Jesús, por los primeros lugares. El Señor les dijo, así no será entre ustedes. Entre ustedes será que el que sirve a los demás, ese será el mayor. El que sirve. Porque la humildad tiene también otro sello. ¿Cuál? El servicio. Busca honrar, busca disponer para que los demás avancen, para que los demás crezcan, como Jesús. Se pone como ejemplo y va abriendo un camino. Cuando hemos visto su llaga, cuando hemos visto la cruz, podemos ser quebrantados. Yo te quiero invitar que cuando te tomes ese tiempo con el Señor y le digas, Señor, quebrántame, transfórmame, dile, permíteme ver tu cruz, Señor. Permíteme verte allí en la cruz, donde tú fuiste quebrantado por mí. Yo vengo, Señor, también a quebrantar las áreas de mi alma, donde el ego, donde el orgullo, donde mis propios planes han estado primero. Yo los pongo en tu cruz, los crucifico para ser resucitado en ti. Porque el objetivo no es la muerte solamente, el objetivo es también la resurrección. ¿Estamos dispuestos a caminar un camino de humildad y mansedumbre para poder descansar?
Me aguantan un poquito más, ¿no? Ah, gracias por el ánimo. Tranquilo, un poquito nomás. Si no, aquí nomás y seguimos, vale, dale. Hay una historia en la Escritura que es poderosa y es la historia de Moisés. En Números, la Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Y los que hemos leído la historia de Moisés, decimos, chuta, el hombre más manso de la tierra. Este Moisés es tremendo. Moisés tuvo un destino desde que nació, como tú. Dios te miró desde que estabas, desde antes del vientre de tu mamá, Él te miró. ¿Lo creen o no? El Señor trazó un destino para ti. Escribió de ti un libro. Y Él nos predestinó, nos santificó, nos justificó y nos glorificó en Cristo. Pero ahí en el vientre, el Señor comenzó a trabajar con Moisés. Moisés tenía una unción y una autoridad sobre las aguas. ¿Se acuerdan que él nace en medio de un momento trágico y terrible en Egipto? ¿Cuál? Un edicto del faraón. Todos los niños que nacieran de los israelitas iban a ser asesinados. ¿Por qué? Porque se estaban multiplicando los israelitas y él tenía temor. Tal cual cuando Jesús nace. ¿Sí? Herodes, ¿se acuerdan? Que va a matar a toda una generación. Es decir, Moisés nace para ser un libertador de generaciones. Ese era su destino. Ese era su llamado desde que estaba siendo gestado. Cuando él nace, está 3 meses con su mamá Jocabed. Jocabed, que significa la gloria del Señor. Jocaboth, ¿no? La gloria de Dios. Él nace en un vientre lleno de la gloria de Dios. Está 3 meses ahí y comienza esta alerta y la mamá lo envía ¿a qué? A las aguas del Nilo. Él estaba cumpliendo su propósito desde que tenía 3 meses. Dios lo pone en las aguas a juzgar las aguas. Vean con mentalidad profética. No solo está ahí, el niñito, qué terrible. No. Mientras el enemigo está cortando a una generación, Dios está soltando un libertador en medio de las aguas para juzgar el sistema del Nilo. Y es poderoso porque dice la Escritura que lo ponen en una cesta, una canastita, que en el hebreo esa palabra es tebá, que es la misma palabra para decir arca. O sea, cuando dice que se le pone una cesta, lo que está diciendo es que se le puso en un arca. Tal cual Noé, ¿cierto?, vive ese tiempo de poder traer un reinicio. Así Moisés, en esa arca, en esa cesta, estaba profetizando un reinicio para una generación. En momentos duros, en momentos difíciles, Dios levanta a Moisés. Dios crea estas arcas. ¿Para qué? Para que hijos que son libertadores vayan en contra del sistema, en contra de lo que estaba arrasando. Entonces, Moisés crece en Egipto. Acuérdense que él se va a la casa de una de las princesas de Egipto y él crece ahí. Vean la película. No, el príncipe de Egipto, no lean la Biblia, Éxodo. Puedan decir que el pastor recomienda solo. No, Éxodo. Pero miren lo que dice Hechos 7:22, si me puede ayudar a ponerlo en pantalla. Hechos 7:22. Hechos, capítulo 7:22. Estamos hablando del que se le llama el hombre más manso de la tierra.
¿sí? Estamos hablando de la mansedumbre y la humildad. Y en este caso, hablando de Moisés. Entonces, estamos viendo este contexto donde él crece con un llamado poderoso desde Egipto. Y dice en la palabra, dice, y Moisés fue instruido ¿en qué? En toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Moisés literalmente es formado para gobernar. Él crece en la corte. Él crece, imagínate que él, si hoy día lo pusiéramos en los planos de hoy, él habría ido al nido de águilas, al San George, había sido formado en las mejores universidades. ¿Para qué? Para gobernar. ¿Por qué? Porque era parte de la familia real. Y dice que tenía la sabiduría de Egipto. Tenía la forma en su mente, en su corazón, del cómo administrar una tierra en base a lo que había recibido de los egipcios. Pero dice la Escritura que a los 40 años, cuando él está pronto a cumplir 40 años, el Señor empieza a trabajar en él. Y empieza a hacerse preguntas muy profundas en torno a su pueblo, sobre Israel. Ve la injusticia en contra de los israelitas y él termina tomando la justicia en sus propias manos y mata a un egipcio. Eso significó su salida, su éxodo, o sea, el primer éxodo es el que él está viviendo. Tiene que salir de Egipto, ojo, no solo porque había matado a alguien, o sea, un príncipe de Egipto mataba a mucha gente. El tema es que él había, al matar a un egipcio defendiendo a un israelita, él había entonces reconocido su identidad, su hermanamiento en torno al pueblo de Israel. Entonces lo mata como si él asumiera que él es un israelita. Y eso va a aperturar su escape hacia Madián, ¿cierto? Ahí conoce a Séfora, su esposa. Muy interesante porque dice que su suegro era Jetro, un sacerdote que tenía 7 hijas. Bueno, hay todo un diseño muy interesante en lo que pasa con con Moisés en medio del desierto. El tema es que Dios va a sacarlo de la corte real, de ser un príncipe, ¿a qué? A pastorear ovejas. Es decir, lo saca de la sabiduría de Egipto y lo lleva al lugar de las ovejas. ¿Para qué? Para que él aprendiera a vivir como un cordero, como un corderito. Así como Moisés sale primero de Egipto matando a alguien, porque Egipto es un sistema de muerte. En Egipto gobierna la muerte. En Egipto se hace un culto hacia la muerte. Y la muerte abre puertas para salir o para entrar. Él lo hace en su fuerza, así después, cuando él entra y después sale por la sangre del cordero. Primero salió por una sangre derramada injustamente en su fuerza y vivió un proceso de transformación, pero después sale de Egipto a través de la sangre del cordero. En ese proceso de 40 años que él vive, Dios va a transformar el corazón de Moisés. ¿Cuánta gente has matado con tu boca? ¿Con cuánta gente has reaccionado de forma homicida? Hoy, pastor, se puso brígido, sí. ¿Con cuánta gente has reaccionado de forma impetuosa? ¿Cuántas veces te ha faltado la mansedumbre y has lanzado un dardo de muerte contra tu esposa? ¿Cuántas veces has puesto una palabra que ha tratado de tumbar a otro, de sacarte del camino a otro? Bueno, ese Moisés matando al egipcio. Ese Moisés que también está siendo llamado ¿a qué? A matar su orfandad. Aun cuando Moisés había crecido en el palacio del faraón, con mucha gente alrededor, caminaba como un huérfano. Y Dios necesitaba matar su orfandad, la orfandad que había recibido en Egipto.
La orfandad que él había tenido ahí, Dios necesitaba sacarla de su corazón para poder conectarla con la hermandad celestial que iba a reconocer a Dios como Padre, pero también a Israel como sus hermanos, como sus hijos, como los hijos que Dios también tenía en ese momento. Muchas veces hemos caminado como huérfanos. Muchas veces hemos actuado de forma impetuosa, con falta de mansedumbre, sin reconocer a nuestros hermanos. Y eso ha generado en nosotros también grietas, áreas de nuestro corazón donde hay espacios abiertos que necesitan ser resueltos. ¿Me siguen, no? Y el Señor lo manda en medio de las ovejas, 40 años, y trabaja en su carácter. Mata todos los sistemas de Egipto, toda la sabiduría de Egipto. Dios primero la mata en él, para después ir y pelear contra lo que tenía enfrente. Entonces, no podemos decir, Señor, que venga tu luz sobre la ciudad, sobre la tierra, si primero en mí hay tinieblas que no quiero soltar, que necesito morir. Moisés es hallado un hombre manso, humilde. Después de un proceso, como te decía, de estar siendo trabajado entre las ovejas. Tanto así que este hombre poderoso que dice la Escritura, en hablar, en actitud, después le dice, Señor, yo no sé hablar. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a reaccionar? Moisés tuvo que limpiarse de las aguas del Nilo y volver a reconectarse con las aguas del Abba Padre. Pasó de ser príncipe de Egipto a ser un pastor de ovejas. Dios lo traslada del palacio del faraón a vivir en esa condición con una gran lección. Somos humillados para poder caminar con la humildad del Cordero. Si Dios te humilla, no te sientas mal. Si hoy día te quebrantas en tu corazón, en el área que eres soberbio y orgulloso, no te sientas mal por eso. Es un paso, es un avance, es una escuela donde Dios nos va formando. Moisés aprendió a conocer a Dios en esos años de humillación. Esos 40 años que él vivió fueron también años donde cada una de las plagas habían sido extirpadas primero de su carácter. Cada una de esas plagas de Egipto también él dio batalla en esas áreas de su corazón. Lo paradójico es que los israelitas que no conocían al Señor y que vieron las señales poderosas que Dios hizo después con Moisés, ¿sabe lo que hicieron? Terminaron levantando un becerro de oro. Porque ver señales no significa necesariamente que tú conoces al Señor. Humildad y mansedumbre te van a llevar ¿a qué? A reconocer tu identidad en Cristo y a conocerlo a Él. Entonces el resto de los israelitas vio milagros, vio el maná caer, vio cómo venían las codornices, vio las plagas de Egipto, vio todo eso, pero aún así su imagen de Dios era un becerro. ¿Por qué? Porque ellos no habían vivido el proceso que Moisés vivió, siendo desintoxicado de Egipto, siendo quebrantado en su corazón, siendo transformado en su vida. Entonces el gobierno del Señor necesita ¿qué cosa? Que pases por esta estación, que pases por la mansedumbre, que pases por la humildad. ¿Para qué? Para que más adelante no levantes becerros de oro, sino que puedas reconocer quién es el Señor al cual tú sirves y puedas ser un libertador de generaciones. Cierro con lo último. Si tú eres humilde, tú escuchas al Señor. Si tú eres humilde, tú le das espacios para que Él te guíe.
Primera de Pedro 5:5. Voy cerrando con estos versos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. La palabra dice que el que no es humilde es sabio en su propia opinión. El que no es humilde cree que la sabiduría de Egipto le va a ayudar a resolver las cosas. Primera de Pedro 5:5 dice: asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores. Eso es humildad, ¿no? ¿Les cuesta estar sujeto o no? Gracias por ese amén. Asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores. Y todos revestidos ¿de qué? De humildad en vuestro trato mutuo. Es decir, la humildad no es solo amén, sí Señor. No. La humildad tiene que ver con el trato. Y dice que los mayores y los menores se sujetan. ¿Por qué? Porque el diseño en el reino es que un buey viejo camina con un buey joven. Aquí esta cosa refundacional, que los jóvenes somos los... No. La unidad de espíritu nos enseña a reconocernos. Cada uno de nosotros es clave en el cuerpo. Cada uno de nosotros es clave en el propósito que Dios tiene en este lugar. Y tenemos que aprender a reconocernos en eso. Amén. Entonces no es sencillamente que yo soy que... No. Saque ese ímpetu de su corazón. Buey viejo y buey joven avanzan. ¿En qué? En el balance que Dios trae. Asimismo, vosotros los más jóvenes, entonces están sujetos a los mayores. Y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Porque Dios resiste a los soberbios. Los resiste al altivo, al soberbio en su corazón, pero da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. No te autopromociones. No busques tú mismo tratar de levantarte. Deja que Él te levante. Él conoce los tiempos donde estás listo. Estás listo para ser posicionado. Estás listo para salir adelante. Moisés no sabía en qué tiempo. Habían pasado 40 años. Él pensó que su tiempo ya había pasado probablemente. En medio del desierto. En medio de los madianitas. Pero hasta que una zarza comenzó a arder. Hasta que una zarza lo llamó y le dijo a Moisés: desde antes de nacer fuiste llamado para ser un libertador de generaciones. En un momento, la historia de Moisés cambió. Cuando el Señor lo llama y lo conecta y lo reconecta ¿a qué? Príncipe de Dios. Ahora estás listo, Moisés, porque la escuela del Señor involucra mansedumbre, involucra humildad. La escuela del gobierno de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Pueden ver cómo nuevamente vuelve al tema de la ansiedad? Vuelve al tema del descanso. ¿Lo ven o no? Cerramos con lo mismo que iniciamos. Si tú te humillas delante del Señor, si tú caminas en humildad de corazón y traes la ansiedad, traes la preocupación, Él se va a exaltar a través de ti. Él te va a levantar, Él se va a posicionar. Echa la ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Venid a mí,
todos los cargados, todos los trabajados, y hallaréis descanso. Hallaréis descanso. Pero para eso, mansedumbre y humildad. Mansedumbre y humildad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Va a haber un tiempo donde vamos a comentar gran parte de quizás de la revelación y las cosas que Dios está hablando, ¿no? Que está muy bien. Pero necesitamos nosotros hoy caminar en un nivel de humildad y mansedumbre para lo que Él quiere soltar sobre nosotros, que es gobierno. Lo voy a decir de nuevo. El Señor está entregándonos gobierno sobre la tierra, gobierno sobre la familia, gobierno sobre las generaciones, ¿sí? Pero hay cosas que necesita Él ajustar en nosotros. Para eso tenemos que soltar muchas de esas cargas. Y hoy yo quiero invitarte a que podamos vivir un tiempo de mansedumbre y humildad que Él está trabajando cada uno. Mateo 21:5 dice: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino. Tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Y si me ayudas a poner Lucas capítulo 1, verso 52. Lucas capítulo 1, verso 52. Dice: quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. La palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. En los lugares celestiales. Padre, en el nombre de Jesús, este día nos presentamos delante de ti. Nos presentamos, Señor, porque tú nos conoces desde antes de nacer, nos viste. ¿Cuántas áreas de nuestra vida están desgastadas y están cargadas? Hoy, Señor, venimos con humildad, con mansedumbre de corazón a pedirte que una vez más el Cordero sea formado en nosotros. El Cordero sea manifiesto en medio de los hijos. Tú nos conoces, Señor. Tú sabes las áreas que son difíciles. Oro por cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor, que queremos descansar, Señor. Tomamos tu invitación esta mañana. Yo vengo a descansar en ti, Señor. Vengo a descansar en ti, Señor. Vengo a descansar, Señor, delante de ti. Venimos a descansar, Señor. Comienza a entregarle a Él las cosas que te están cargando, que te cansan. Pero dile: Señor, yo me enyugo a ti este día. Yo decido enyugarme a ti. Todo mi ser, me aferro a ti. Me uno a tu espíritu por tu sangre. Cordero Santo. Cordero Santo. Cordero Santo, Señor. Tú eres el Cordero. No se desconcentre.
Fue despreciado, desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Señor, te honramos. Te miramos en la cruz, lleno de humildad, lleno de mansedumbre. Venimos a traer toda sensación de injusticia. Venimos a traer toda ira, todo el dolor, todas las cosas que no entendemos. Venimos delante del madero a mirarte a ti, Señor. Mirar tus llagas, tu sacrificio. Aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón. Aprender a perdonar. Aprender a liberar a otros, Señor. Y como Moisés, que un día tuvo que salir de la casa del faraón y aprender de ti, Señor, en el desierto. En medio de las ovejas. Así hoy venimos, Señor, pedirte que nos enseñes mansedumbre, que nos impartas de tu humildad, Señor. Perdónanos por ser orgullosos. Perdónanos por ser sabios en nuestra propia opinión. Perdónanos por la altivez. Perdónanos por actuar en enojo, por actuar en malestar, en ira, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con gente en el trabajo, con gente a nuestro alrededor. Perdónanos este día, Señor. Venimos a la cruz a ser impartidos de tu mansedumbre, a ser impartidos, Señor, de tu humildad. Y recibimos de ti el reposo, recibimos de ti el descanso, Señor. Quiero invitarle que mientras adoramos al Señor y Él nos ministra, usted pueda pasar y tomar del pan y del vino. Pero al tomar del pan y del vino, dígale: Señor, yo recibo hoy de ti mansedumbre y humildad. La mansedumbre y la humildad del Cordero. Y te exalto y te honro, Señor. Entonces, mientras adoramos, comience usted con libertad a pasar y tomar del pan y del vino. Y dígale: Señor, yo recibo de ti. Al enyugarme a ti, yo recibo de tu mansedumbre, de tu humildad, Señor.